Imagínate que un día, el mundo tal cual como lo conocías es diferente. Ahora, si bien las guerras, las recesiones económicas y la escasez de alimento vistaban un futuro no muy prometedor, el final de la humanidad no llegó por ellos mismos. El último clavo de aquel ataúd no fueron sino monstruos. Lo que pasó después era bastante predecible. Tal como pasa en las novelas, aparecieron metahumanos con poderosas habilidades. Sin embargo, había una diferencia en esta. Los metahumanos no eran rivales para aquellas poderosas bestias. Ahora si bien, el apocalipsis no hacía nada más que comenzar. Por primera vez vamos a nuestro prota, el cual se muestra escéptico ante la situación. Está solo. La razón por la cual está solo es que a raíz de un préstamo y un dinero, la casa fue adquirida, pero alguien tenía que estar en ella para proveer beneficios fiscales. Ahora el prota se encuentra yendo solo en un apocalipsis, sin conexión con el mundo exterior. Bien visto para el prota, parece que su fin llegó, cuando es atacado por un pájaro del mundo. Su poderosa habilidad pasiva no dejarle ingresar a nadie sin la autorización del prota. Su habilidad pasiva llamada el soberano del lugar, la cual es única. En esta ocasión lo ha salvado. Y la razón por la que ha vivido hasta ahora es por esta habilidad. Pero por alguna razón, desde el momento en que activó esta habilidad, tampoco ha podido salir. Es el tercer día después del fin del mundo, y gracias a esta habilidad que lo ha protegido, también lo ha carcelado. Es el tercer día cuando el prota colapsa mentalmente al no poder hacer nada. Su problema principal es la comida. La electricidad ya está cortada y solo les quedan unas pocas raciones para sobrevivir. Mientras pensaba qué hacer, es interrumpido por una notificación, la cual le dice que ha alcanzado el nivel 23, ya que tenía una gran cantidad de experiencia. Sorprendido, intenta revisar qué es lo que ha pasado. Y aquel gorrión, que una vez se estampó contra su ventana, yace en el piso, muerto y cazado por aquellos goblins. Indirectamente el prota terminó cazándolo, otorgándole una gran cantidad de experiencia, una habilidad y un botín en el cual se calculó. Pero aquel cálculo fue interrumpido por unos monstruos los cuales estaban escépticos, emocionados ante la posibilidad de cazar a alguien más. Continuando con esto, el cálculo de lo que ganó el prota fue un poco más de 2 millones de won, y en ese mismo instante la electricidad es restaurada. Suceso que hasta el mismo prota sorprende, ya que al parecer usó una habilidad pasiva de su habilidad pasiva. Continuando con esto, emocionado porque la electricidad y los servicios fueron restaurados, inmediatamente corrobora si la información es cierta. Y es completamente verdad. Veamos si la señal funciona, pero desafortunadamente eso no hace parte del lugar, no de momento. Irónicamente en ese momento vi una USB, y aquí recargar que donde estaba traducido y donde me lo vi estaba corto, pero le voy a poner las imágenes verdaderas. Sí, lo que efectivamente vio nuestro prota fueron los recuerdos de su niñez, una foto de su familia, de él cuando era más joven y del pasar del tiempo. Motivado a volver con su familia, tiene que idear un plan, aunque es interrumpido cuando una nueva habilidad es muestra ante él. Esta habilidad se llama la tienda. Como su nombre indica, es una tienda en la cual puede hacer una lista de artículos, en la cual podrá ser comprado el mismo artículo por su valor en la vida real, pero con monedas de su habilidad. De esa misma manera, el dinero que también tiene la billetera es aquel que es usado para usar las compras, pero con toda la interfaz de su habilidad. Emocionado por descubrir los nuevos límites de su habilidad, el prota intenta salir por el balcón, pero el hecho de que siga encerrado en su casa no ha cambiado, aunque su habilidad haya mejorado. Pero una cosa es segura: mientras siga cazando monstruos, su nivel aumentará y tendrá nuevas habilidades. Si sube de nivel, entonces podrá adquirir nuevas habilidades y solo tal vez podrá salir. Pero ¿cómo hacer esto? Es difícil que esa situación se vuelva a reproducir, pero los goblins que están allá abajo, él tal vez los pueda cazar. Lo primero que hace es probar si efectivamente pueden salir los artículos fuera de su habitación,
Y es correcto. En ese caso, usa una del par de mancuernas que tiene en su habitación. Pero los goblins ya se están marchando. Aunque se apresura para intentar darle a uno. Desafortunadamente no le atina y está demasiado lejos para atacar. Ahora solo le queda una sola mancuerna y no sabe qué hacer. Pero los monstruos ya lo han visto. Están ahí por él. Aunque como dice un refrán chino, donde algunos ven problemas, otros ven oportunidades. El prota se insta a escribir su primer artículo de la lista, en la mancuerna aquella que compró. Y es así como se incluye el primer ítem del prota, la mancuerna clásica, por el mismo valor cuando las compró en línea. El precio del mercado, como bien decía la habilidad, va a ser el mismo. En ese momento se inicia a comprar su primer juego de mancuerna, su primera compra con aquella habilidad, teniendo las mismas características y el mismo peso. Es en ese momento que el prota empieza su caza de goblin, obteniendo su primera kill y su primera experiencia. Pero no se detiene ahí. Aunque la precisión le hace falta, igual tiene mucho para intentar. Su segundo goblin es cazado y adquiere una nueva habilidad, almacenamiento, como su nombre indica. En él puede almacenar ciertos artículos en un ciberespacio y convocarlos en aquel momento que le quiera. Así como el primer plan del prota es puesto en acción y convoca desde aquel almacenamiento una gran cantidad de mancuernas que caen como meteoritos y como una lluvia de mancuernas para aquellos goblins. La desvivisión es absoluta. Son depositados 74.000 won en la cartera del prota. Así como el prota termina su primera lista con artículos del hogar, pero se percata que perdió un won. Y la relación es, mientras los servicios de la casa estén activos, el prota perderá dinero. Aunque es un problema, dado que la obtención de recursos no la tiene automatizada, ni siquiera tiene un plan para ello. Y los goblins que atacaron su hogar ya se fueron. Ahora, ¿qué intentará cazar el prota? Desde aquella ventana no había ninguna sola alma. Pero como si el destino se tratara, se avisa lo que el prota llama el calicán. Corre determinado a no dejar ir su presa y llamar su atención de cualquier manera hasta que lo logra. Ahora el calicán va por el prota, que no lo pensó bien. Y depositó toda su confianza en aquella barrera, porque definitivamente, desde lo que él precisa, no puede ser rota. Pero aunque no puede ser rota, no quiere decir que tenga que atacarla infinitamente. Aunque el pájaro es inteligente e intenta forzar la entrada, la misma habilidad no se lo permite. Ahora, el prota que puede hacer, tiene que idear un plan rápido, o su cacería no tendrá éxito. Dado que recuerde la situación anterior donde cazó unos goblins, y algunos otros goblins se llevaron los cadáveres, y esos cadáveres no fueron calculados. El prota intuye que hay un límite para que el cálculo sea efectivo, y esta vez no puede perder esta oportunidad. Mirando aquella lista que una vez creó de un aceite de cocina, se le ocurre un plan: comprar aceite de cocina a montones y calentarlo como si no hubiera un mañana, solo para después guardarlo como un artículo. Aceite hirviendo está en la lista. Ahora llegó el momento de llevar a cabo su plan. Es simple pero preciso: verter el aceite delante de aquel calicán y prenderlo en fuego. Y parece que por primera vez el prota tuvo éxito. Has derrotado a un calicán, calculando el botín, y el prota esta vez gana 9.347.000 y tantos de WoW. Son casi 10 millones. Se han cumplido los requisitos. El prota ha extendido su territorio y ha ganado una nueva debilidad, el cual le permite ver lo que hay a su alrededor. Desconcertado porque es la primera vez que usa aquella habilidad, está viendo gente desde su piso hacia otro piso,
Hace un momento no solo vio, sino que descubrió sus identidades. También descubrió que no solo hay gente, sino que la puede volver ciudadanos. Intrigado porque no sabe lo que significa, pregunta ¿qué es la ciudadanía? En relación, aquellos seres que no reciban la ciudadanía serán expulsados de la casa. El sistema le pregunta, ¿estás seguro que no se la quieres dar? Aunque para el prota es un juego de azar. Si no les da la ciudadanía, entonces serán expulsados y expuestos ante los miles de monstruos. Así que por esa simple razón decide darle la ciudadanía. Así es como Go, Park, Cho y Choi se convierten en los primeros ciudadanos del prota. Desde ese punto de vista, ahora el prota piensa que tal vez podría conseguir nuevas habilidades, así que así. La habilidad que acaba de usar se llama el soberano del lugar, Ultimate Age, lo cual le permite ver todo lo que está en su espacio, en su habilidad. Así que, como si de un juego de estrategia se tratase, lo primero que hace es ver a aquella persona a la cual llamaremos súbditos. Y la capacidad de 600 personas, la cual le permite al prota controlar incluso el equipo y el dinero que le quiere dar a su gente. De esa manera el prota ha encontrado una manera de hacerse más fuerte. Puede asignar misiones, dar recompensas y cierta parte de esa recompensa quedárselas a él. Incluso puede rellenar los detalles de la búsqueda. Así es como hace su primera búsqueda. Por intrigado hasta los límites del sistema, quiere saber hasta dónde puede llegar las penalizaciones del fallo. Y pone su primer fallo, la muerte. ¿Te gustaría dar este request? Pero el prota declina, ya que si desvive a sus ciudadanos, no le quedará nada para seguir. Esta habilidad tiene que ser bien usada, según las características de cada individuo. El prota opta por analizar a aquellas personas que están compartiendo edificio con él. El hombre cabeza de hogar, no hay otra opción que salir por comida, aunque sea peligroso. Y aquí su mujer trata de tenerlo, pero al no tener ni agua ni comida, no le queda otra opción. Sus hijas ya tienen hambre y sed. Como hombre valiente, toma la decisión. El prota ver la escena ya sabe qué clase de personas son, así que abre la tienda para ver qué les puede dar. Aunque en ese justo instante piensa, iba a haber una manera de mejorar mis habilidades, y la encuentra, ya que tiene 3 puntos por asignar, y uno de ellos efectivamente va a la tier list, la cual le da un incremento de 20 a la capacidad de los ítems y un 10% de descuento. Ahora, la pregunta de prota es qué hará con aquellos 2 puntos restantes. Si lo hace a la dignidad del gobernador, o por el contrario, son asignados nuevamente a la tienda. Ahora el límite es 40. Ya que si lo piensas, el prota lo hizo de lo más lógico. Tiene una cantidad de recursos, los cuales son limitados mientras tenga el dinero para comprarlo. Así, para él vale la pena. Para el prota, es el camino más lógico, ya que si mientras tenga dinero, tendrá una cantidad infinita de ítems. Así es como agregar agua y mandarinas, el líquido infaltable para la supervivencia y alguna comida. Además de eso, el último punto es asignado al servicio de dignidad, pensando en un plan para ganarse a aquellos vecinos como sus dignos leales sirvientes. Ahora la dignidad es level 2, ahora puede registrar vasallos. Pero en aquella habitación, un padre de familia está dispuesto a darlo todo por su mundo, su esposa y sus 2 hijas. Aunque nervioso, ya que el mundo exterior está lleno de gold, tiene que hacerlo. Sus hijas le dicen que no lo haga, pero cómo no hacerlo si es la razón para ir. Aunque para un niño pequeño salir afuera es mucho temor, dado que al momento de ellas estar afuera jugando, aparecieron los monstruos. Enfrentaron la huida con su familia y terminaron atrapados en su hogar. Es un trauma cinematográfico, pero ¿qué puede hacer el papá si eso sigue así? Todos. En ese momento que se escuchan ruidos de afuera, alguien tocando la puerta y alguien dice, permiso por favor, abran la puerta. Entienda, esta situación es aliado o enemigo, podría ser un monstruo también. ¿Hay alguien? Luego de no escuchar nada afuera, la puerta se abre. Quería a mis hijas, aunque sea lo último que haga.
pero su salvador ha llegado. ¿Quién eres tú? Soy Kim Yeo-Yun. Vivo al lado. Tengo agua y mandarinas. ¿Podría pasar el rato aquí mientras ustedes comen esto? Agua y comida. ¿Cómo rechazarlos? Esa persona tal vez podría ayudar. Así que lo acepta amablemente. La primera interacción entre el prota y la familia de al lado. Pero si lo piensas bien, es un apocalipsis. ¿Cómo confiar en el de al lado? Ese es el pensamiento de las niñas. Pero es porque el prota las asustó demasiado. El prota observa que la habitación está oscura. Cortinas black go por todos lados. Es sabio, ya que reduce las posibilidades de que alguien lo encuentre. Al no saber si lo que hay allá afuera son monstruos o humanos que son monstruos. Así que el prota decide darle luz. Un poco de agua es la manera de ganar su confianza. Y no hay nada mejor para ganar la confianza que un poco de comida. Aunque se mostraban reacias al principio, ahora, ante tal amabilidad, solo les queda aceptar. Es así como la confianza de aquella familia es aumentada. Por primera vez la lealtad ha superado los 50. Ahora Choi, una de aquellas dos niñas pequeñas, podría registrarse como vasallo. Pero para el prota es una apuesta arriesgada, ya que es demasiado joven. A diferencia de los ciudadanos, los vasallos solo pueden ser 10. Necesitan que sean al menos al nivel del padre para que puedan ejecutar orden. Pero la confianza del padre está en 31. Tiene que hacer algo para ganarse la confianza. Sé que es el momento que es interrumpido y le dan las gracias por su amabilidad y piensa devolvérselo en un futuro. El prota, sin dudar, le dice: puedes acompañarme entonces. Recibiste la ciudadanía, fue directo a ello. Esa notificación, sí, hace unos 30 minutos. ¿Pasó algo especial? No pudimos movernos por un corto periodo de tiempo. ¿Se congelaron temporalmente? Señor Choi, les ayudaré a volver la vida que tenían antes. Todo. Puedo asegurarles que los monstruos no invadirán su casa. ¿Es eso posible? Sí lo es. ¿Qué tengo que hacer? Dado que en este mundo nada es gratis. Entiendo. Podrías perder la vida, le dice el prota. No importa. Tengo que hacer algo. Si no fuera por ti, ahorita estuviéramos muriendo de sed y de hambre. Ya te debo un par de vidas por eso. Está bien. Acabo de ver un palo de golf. ¿Cuánto cuesta eso? ¿El palo? Alrededor de 400 y 500 won es el diablo. Es demasiado caro. Ya viste, no soy solo yo, mente pobre. Es demasiado caro para el prota. Tal vez en un futuro. Es nada, dice el prota. ¿Recuerdas el día que aparecieron monstruos? Sí, hace un par de semanas. Fue horrible. Así que algunos que se quedaron en casa sobrevivieron. Dado que los goblins no poseen mucha fuerza, sus niveles también son inferiores incluso para los alfa. La verdadera arma sería la cantidad. Es lo mismo para los humanos. Lo primero que tengo que hacer es un ejército. Señor Choi, a partir de ahora, usted tendrá que buscar sobrevivientes como. Es así, cuando ya el prota está en su departamento, verifica exactamente lo que está pasando. Cuántos aliados tienes y un plan a seguir, pero es interrumpido por un ruido afuera y lo que descubre son personas. Aunque están demasiado lejos para ayudarla, pero esas personas no parecen ser débiles. No parece que necesitan ayuda. Y para el prota es la mejor opción atraerlos a él.